Buen día. Vamos a continuar con la parte de programación. El día de hoy vamos a ver las condiciones y ejecución condicional que puede existir dentro de Python. Entonces, primero vamos a tener la condición, la más fácil, que es if. En esta condición posteriormente vamos a dejar un espacio y vamos a solicitar una declaración condicional, es decir, que ésta pueda ser cierta o no, y vamos a dejar o vamos a colocar dos puntos. Al momento que hacemos enter, si se fijan, se desplaza completamente nuestro cursor, y dentro de esta parte le vamos a pedir a Python hacer esto si es cierto. ¿Ok? Esa va a ser esa condicional o esa declaración que vamos a estar presentando. Entonces, visto de otra manera, en una situación real, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la calle o en nuestra vida cotidiana, podemos tener, por ejemplo, la variable si el clima es bueno. Entonces, si el clima es bueno, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ir a caminar y vamos a ejecutar esa función. De lo contrario, si no está en esas condiciones, tal vez podría realizar la actividad de almorzar. Esa sería la condicional if. Otra manera de verla en un ejemplo es, por ejemplo, cuando no puedes dormir. Podemos hacer que el contador, por ejemplo, de ovejas, cuando llegue a mayor o igual a 120, le vamos a pedir una situación. Por ejemplo, va a tener que hacer la cama, esa función. Va a tener que hacer, por ejemplo, tomar la ducha, esa acción. Dormir y soñar, también tengo que hacer esa acción. Y si no llegase a esa condición, si no llegase a esa parte, puedo generar también alimentar a los perros. Entonces lo que va a hacer el if es primero evaluar esta condición del contador de ovejas. Si se cumple esta condición de que el conteo sea mayor de 120, entonces se tendrá que realizar la cama, tomar una ducha, dormir y soñar, y también alimentar perros. Pero si el contador no llega a este punto o no cuenta con esa condición, en automático Python se brinca desde esa condición hasta solamente alimentar perros. Entonces, esa es la manera en cómo estaremos ocupando el if. Pero podemos ocupar también la sentencia del if else. Entonces, el if else es otra manera de ejecución. Por ejemplo, el primer ejemplo que teníamos. Si el clima es bueno, entonces yo quiero que realice ir a caminar. Y ahí termina eso. Else sería esta condición. Le pongo dos puntos. Y esto quisiera significar que lo contrario. Entonces, significaría que si el clima no es bueno, entonces
Tal vez yo pueda ir al cine y la función que va a ser independiente de esta condicional sería almorzar. Entonces, si el clima es bueno, lo que va a hacer Python va a ser ingresar y vamos a ir a caminar. Y posteriormente vamos a almorzar. Pero si el clima no es bueno, es decir, es malo, entonces va a entrar en esta condición de else y después de ir al cine iremos a almorzar. Entonces podemos agrupar diferentes funciones dentro de esta misma parte. Por ejemplo, si yo ya fui a caminar, también quiero la acción de divertirse. Y si ya fui al cine, también quiero disfrutar la película. Y posteriormente de esas dos actividades quiero almorzar. ¿Ok? Entonces, puedo anidar también estas situaciones. Vamos a hacer un anidado de funciones. Por ejemplo, empiezo, si el clima es bueno, bueno, aquí voy a ingresar otra condicional. Encontrar un buen restaurante. Si encuentro un buen restaurante, yo quiero almorzar. Pero si yo no encuentro un buen restaurante, quiero solamente comer un sándwich. Eso sí es el clima bueno. En caso de que yo no tenga el clima bueno, es decir, el else, voy a hacer otra condicional. Primero, investigar si hay boletos disponibles de el cine. Si hay boletos disponibles, quiero ir al cine. Pero si no hay boletos disponibles, es decir, el else, pues entonces nos iremos de compras. Y entonces yo puedo anidar diferentes if y else dentro de estas declaraciones. Podemos tener también otro tipo de declaración que se conoce como el if. Entonces, tenemos esta parte, clima es bueno, y entonces voy a solicitar ir a caminar. Entonces aquí puedo ingresar, por ejemplo, el if. Esta palabra es como una abreviación corta del else if. Y esta se usa para verificar más de una condición y para detener cuando se encuentra la primera declaración verdadera. Entonces, podríamos tener el if si hay boletos disponibles, yo quisiera ir al cine. Así, ir al cine. Y esa sería una condicional. En otra condicional, el if, si hay mesas libres, por ejemplo, yo quisiera almorzar. Y podría terminar esto con un else. Por ejemplo, si no se cumple ninguna de esas dos condiciones extras, puedo solicitar jugar ajedrez en casa. Y entonces lo que va a hacer esta parte es va a entrar a esta situación. Va a entrar primero a la condición if. El clima es bueno. Si el clima fuera bueno, termina en ir a caminar.
y se brinca a todos los demás. Si el clima fuera malo, entonces entra la siguiente condicional y va a preguntar inmediatamente, va a hacer la prueba. El if, ¿hay boletos disponibles? Si hay boletos disponibles, voy a ir al cine, aunque también se cumpla que hay mesas libres. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va a llegar solamente a la primera condición que se cumpla o satisfaga esas partes. Entonces, pudieran también existir mesas libres, pero como la primera condición ya se cumplió, se sale completamente del ciclo. Luego, vuelve a hacer la prueba. Si el clima es malo y no hay boletos, y si hay mesas libres, entonces vamos a ir a almorzar. Y si no se cumple ninguna de estas tres, va a llegar a la última condición, que es jugar ajedrez en casa. Y entonces una de las reglas es que para ocupar el elif, primero debo de ocupar un if. ¿Sale? Y debo de concluir siempre estos con la condicional else. Aquí yo puedo tener, por ejemplo, 50 elif, pero la última tiene que ser el else y el primero tiene que ser la condicional if. Mm, Entonces, eso es esa parte. Y vamos a realizar un pequeño programa donde vamos a cuantificar esta parte, cómo se utiliza. Entonces, para esto, yo voy a pedir una variable número 1. A esta le voy a pedir que sea entero y que el usuario la ingrese desde la plataforma. Y entonces dirá ingresar el primer número. Entonces aquí le voy a poner comillas y un espacio y cierro esa parte. Y luego voy a pedir un número 2. También quiero que solamente sea entero. Y le voy a poner ingresa el segundo número. Y voy a dejar un espacio. Y después voy a realizar la prueba if. Entonces voy a hacer la prueba de if. Y entonces aquí voy a poner mi operación condicional. Si número 1 es mayor a número 2, entonces ¿qué quiero que haga esta parte? Entonces lo que vamos a pedir es que a esta parte vamos a asignar el número más grande. En este caso, si el número 1 es mayor que el número 2, entonces número 1 tendrá que ser asignado a número más grande. De lo contrario, si esto no se cumple, entonces tendría que ser la otra parte. Número más grande va a ser igual a número 2. Y de aquí solamente vamos a pedir que imprima la variable el número más grande es, dejamos un espacio, ponemos la coma y aquí pedimos que nos imprima la variable que solicitamos. Y entonces lo que vamos a hacer obviamente es correr este programa y nos va a solicitar el primer número, por ejemplo 6. Y nos va a solicitar ingresa el segundo número. Por ejemplo, le voy a poner menos 2. Y entonces me imprime el número más grande es 6. ¿Ok? Entonces para eso me va a servir este condicional if. Si yo lo quisiera poner de otra manera, por ejemplo, vamos a poner primero el número menos 2. Y por ejemplo ahora el número 5. Le ingresa el segundo número. Entonces el número más grande es 5. Bueno, pero aquí qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, el mismo número. Entonces, como no se cumple la primera condición, lo que realiza es esta segunda parte donde imprime el número 2.
Entonces, eso es dentro de estas situaciones. También podríamos ponerlo de manera completamente lineal, pero eso no nos convendría. Entonces, vamos a este a realizar una situación un poco mayor. Mm, Bueno, este ya, este ya lo dejamos por el momento. Entonces, vamos a ver los famosos bucles. Entonces tenemos otra condición, por ejemplo, mm, que podríamos ocupar una especie de tabla. Entonces aquí puedo pedir, por ejemplo, el número 1, que sea un entero, que lo ingrese el usuario y que diga ingresa el primer número. Dos puntos, espacio. Luego voy a pedir el número 2, un entero, que lo ingrese el usuario y ingresa el segundo número. Y ahora vamos a aumentarlo, vamos a pedir el número 3, que también sea entero, que lo ingrese el usuario, ingresa el tercer número. Y entonces tenemos una serie de opciones. Yo, para asignar de manera más rápida y evitar el if, puedo ocupar la siguiente notación. Le voy a pedir, por ejemplo, que mi variable se llame número mayor y le voy a pedir a Python que elija él cuál es el número máximo de estos. Entonces voy a tener número 1, número 2 y número 3. Y Python lo va a elegir. Y ya solamente vamos a imprimir el número más grande es, y aquí vamos a imprimir esa variable, número mayor. Entonces vamos a correr esta parte de código. Y entonces, por ejemplo, me pide un número. Vamos a ponerle 0, por ejemplo. El segundo número, un 6. Y el tercer número, por ejemplo, menos 3. Y dice, el número más grande es 6. También dentro de esta parte puedo ocupar la notación del número mínimo. Entonces, al momento de que yo haga esa parte, por ejemplo, 0, menos 3 y 7, el número más pequeño sería menos 3. Obviamente aquí no le cambié el texto. Estas son funciones que nos van a estar ayudando a realizar esta parte. Y creo que les voy a dejar un pequeño ejercicio que posteriormente se los haré llegar. Y una tabla de operadores que sí es necesario que empecemos a ver dentro de las condicionales if. Entonces, por este video sería todo y en un momento continuamos con esta misma parte.